El análisis de riesgo ha sido utilizado a lo largo de la historia de la humanidad como una herramienta para la toma de decisiones. Estas pues pueden corresponder a cosas tan simples como cruzar una calle, como asegurar o no mi vehículo, o tan complejas como el diseño, operación y mantenimiento pues, de instalaciones industriales. En cualquiera de estos casos, pues existen múltiples posibilidades, unas mejores y otras peores, cuya elección pasa por valorar y aceptar el riesgo asociado con la incertidumbre del resultado futuro. En ese sentido, podemos decir que el riesgo, desde el punto de vista filosófico, es un concepto muy complejo que tiene que ver con la posibilidad de ocurrencias de sucesos en el futuro y que por consiguiente no se encuentra presente en aquellas situaciones donde de alguna manera se conoce con total certeza qué es lo que puede ocurrir. En este sentido, pues podemos decir que el riesgo definitivamente es una sensación. Es una sensación y que esa sensación, dependiendo de la manera como la procesamos, de la manera como hemos definido nuestros niveles de tolerancia al riesgo, en función de ella tomamos decisiones. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier empresa puede tener niveles de tolerancia al riesgo diferentes y por ende, en una misma situación, puede tomar diferentes decisiones dependiendo del nivel de tolerancia de cada una de ellas. Por esa misma razón, dependiendo del contexto donde estemos, cada persona o cada individuo o cada empresa puede tener una percepción diferente. Por ejemplo, si le preguntamos a un obrero, a un trabajador, qué es el riesgo, pues va a estar muy asociado a lo que es la seguridad personal, a su interacción con los elementos peligro que puedan estar presentes dentro de su contexto de trabajo. Igualmente, si le preguntamos, por ejemplo, a un ingeniero de confiabilidad, pues definitivamente lo vamos a ver desde el punto de vista de incertidumbre en cuanto al desconocimiento de la condición o no de un activo, por ejemplo. Y en el caso pues, de que le preguntemos a un gerente, a un líder de una organización, de una corporación muy grande, generalmente el riesgo está asociado a dinero, a rentabilidad. Entonces, en este sentido, es un aspecto muy importante dentro de un proceso de gestión de activos, tener pero muy claro el concepto de riesgo como un elemento clave para tomar decisiones. Y en este video de hoy, quiero compartir con ustedes la percepción que de alguna manera nos plantea el estándar ISO 31000, interconectando pues este concepto que plantea la ISO 31000 con el requisito 6.1 de gestión del riesgo y oportunidades, de acuerdo a lo que plantea la ISO 55001. En este sentido, seguidamente pues vamos a analizar este concepto de la ISO 31001 y su interconexión con el requisito 6.1 de un sistema de gestión de activos. Antes de interconectarnos con la ISO 55001 y su interconexión con el riesgo y los objetivos medulares de una organización, vamos en primera instancia a conocer, de acuerdo a la ISO 31000, la definición de riesgo. ¿Y por qué la ISO 31000? Definitivamente la ISO 31000 es el estándar que soporta todo lo que es la ISO 55001 en temas de gestión del riesgo. En ese sentido, pues podemos decir en primera instancia que para este estándar el riesgo no es más que el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Este concepto o este enfoque
asociado a lo que es el concepto de riesgo visto desde el punto de vista de la ISO 31000, es un concepto que amplía realmente el concepto y ya lo saca solamente del aspecto negativo que tiene el tema de riesgo y lo lleva o lo toma a un tema más global, donde desde el punto de vista de consecución de objetivos pueden estar asociados a aspectos positivos o aspectos negativos. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema y a ahondar un poco en esta definición que nos plantea la ISO 31000. En primera instancia, hay una primera nota que dice que un efecto es una desviación positiva o negativa respecto a lo previsto, ¿ok? Cuando hablamos de objetivos, definitivamente estamos hablando de una imagen, estamos hablando de un logro en el futuro, ¿ok? Por esa razón hablamos entonces de efectos positivos o negativos, es decir, esos logros en el futuro pueden estar asociados a un objetivo de disminuir, por ejemplo, accidentes, de evitar un accidente catastrófico. Eso puede ser un objetivo, pero igualmente un objetivo a futuro puede ser maximizar beneficios, puede ser lograr maximizar la rentabilidad del negocio. Puede ser un objetivo asegurar la sostenibilidad futura de la organización. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los efectos que pueden hacer que yo no logre el objetivo positivo de maximizar beneficios? ¿O cuáles pueden ser los efectos que pueden hacer que yo no logre el objetivo de disminuir, por ejemplo, los accidentes? Entonces, el efecto, desde este punto de vista, este concepto me plantea ya ver el riesgo como un gran volumen donde dentro de ese concepto hablamos de elementos positivos o elementos negativos. Ya vemos una diferencia de la manera tradicional como hemos venido viendo el riesgo. Una segunda nota nos plantea que los objetivos pueden tener diferentes aspectos, tales como financieros, de salud, seguridad o ambiente, lo que les acabo de comentar, y se pueden aplicar a diferentes niveles, tanto estratégicos, tácticos como operativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el riesgo definitivamente plantea que puede ser aplicado a cualquier nivel de la organización y de allí entonces es donde se interconecta parte con la ISO 55001. La ISO 55001 busca que realmente los objetivos estratégicos de una organización se interconecten con todos los objetivos a niveles de los niveles estratégicos, a nivel táctico y a nivel operativo. Eso es parte de lo que busca un sistema de gestión de activos. Como una tercera nota, dice que con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a sucesos potenciales y a sus consecuencias o una combinación de esto. Es decir, ya aquí hablamos entonces de que el riesgo se está viendo como una combinación de dos elementos muy importantes. La probabilidad de ocurrencia del evento, bien sea positivo o negativo, y las consecuencias positivas o negativas de ese evento que acaba de ocurrir. Como cuarto elemento importante dentro de este concepto, nos habla de que con frecuencia el riesgo se expresa en términos de combinación de las consecuencias del suceso, incluyendo los cambios en las circunstancias y su probabilidad de ocurrencia. Esto está íntimamente interconectado con la nota 3. Y por último, pues nos plantea que la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia en la información relativa a la comprensión o el conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de su probabilidad. ¿Ok? Y por eso entonces plantea que el riesgo es un efecto de la incertidumbre, del desconocimiento, ¿ok? O de la deficiencia de información referente a la posibilidad de consecución o no de un objetivo estratégico. Y de aquí entonces, pues la importancia
que tiene este concepto y ver el concepto de riesgo como un elemento clave para interconectarnos con el requisito 6.1 de un sistema de gestión de activos. De acuerdo a lo que plantea en su requisito, en su elemento 6, objetivo de gestión de activos y planificación, específicamente en el requisito 6.2, el estándar ISO 55001 nos plantea que toda organización debe definir sus objetivos de activos y planificación para lograrlos. Y en su numeral 6.2.3, la organización debe asegurar que sus activos sean capaces de entregar los productos o servicios requeridos y de lograr sus objetivos de la organización. Es decir, de alguna manera, el estándar ISO 55001 te está planteando que debemos asegurar el logro de esos objetivos estratégicos que nos estamos planteando. Y esos objetivos definitivamente deben establecerse estrategias para poder concretarse. En ese sentido, pues interconectándonos nuevamente con la ISO 31000, vemos que el concepto de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre esos objetivos. ¿Lo ve? Es decir, yo tengo entonces que establecer estrategias para definitivamente eliminar todos esos elementos que puedan asegurar o que puedan contrarrestar o que puedan evitar que logremos los objetivos. Y por eso entonces es que el requisito 6.2.2.3 dice que la organización debe asegurar que sus activos sean capaces de entregarlo. Y una manera de asegurarlo pues es gestionar eficientemente el riesgo o los efectos de la incertidumbre sobre el logro de esos objetivos. Para ello entonces definitivamente tenemos que gestionar eficientemente el riesgo. Y el estándar ISO 31000 nos dice el qué debemos hacer para gestionar eficientemente el riesgo. En ese sentido, pues en primera instancia, como requisito, debemos incorporar el riesgo como parte integral de la gestión. Debemos asegurar que se incorpore en la cultura y en las prácticas diarias. Y por último, pues adaptarse a los procesos de negocio de la organización. Es decir, todos estos elementos requieren que el riesgo sea una herramienta natural de trabajo de la organización, dentro de la cultura de la organización, y no una actividad adicional que la gente tiene que hacer. En ese sentido, pues la ISO 31000 nos plantea aquí en este modelo el qué hacer de la gestión del riesgo. En primera instancia, debe haber un proceso de comunicación y consulta, alcance y contexto y criterios que van a definir todo lo que es hacia adentro de la organización y hacia afuera, algo muy importante, que son los niveles de tolerancia al riesgo. Aquí es donde se define cuál es esa línea o cuál es ese color a través de una matriz que se define cuáles son los criterios para tolerar el riesgo. Esos criterios son claves para el proceso de toma de decisiones. Una vez que yo defino dentro de esa comunicación y consulta y dentro de estos dos subprocesos, viene el proceso de evaluación del riesgo. Todo proceso de evaluación del riesgo lleva consigo tres subelementos: el proceso de identificación, el proceso de análisis y el proceso de valoración. El proceso de identificación es lograr entender cuáles son esos elementos que conforman la probabilidad de ocurrencia de los eventos y las consecuencias. ¿Okay? El segundo elemento de análisis es el desarrollo de un modelo matemático que interconecte esos elementos que determinamos en la identificación y los interconectamos a través de un modelo matemático y obtenemos que un número. ¿Okay? Y el tercer valor o el tercer proceso dentro del proceso de evaluación del riesgo, estamos hablando entonces del proceso de valoración del riesgo, que no es más que comparar ese número que me dio el análisis con el proceso de toma de decisiones o el nivel de tolerancia al riesgo. Y esto es lo que me va a permitir entonces tratar el riesgo, tomar decisiones. Cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando, es decir, no hago nada,
o transfiero a un tercero o simplemente establezco estrategias de mitigación. Por supuesto, todo esto es un elemento muy importante como complemento, lo que es el registro de todos estos elementos en un informe y por supuesto seguimiento y revisión, tomando en cuenta que el riesgo no es un elemento estático, es un elemento dinámico en el tiempo y por esa razón el proceso de seguimiento es un elemento clave para tomar decisiones. De acuerdo al requisito 6.1, acciones para hacer frente a riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos, se establece que al planificar el sistema de gestión de activos, la organización debería determinar las acciones que son necesarias para abordar los riesgos. ¿Lo ven? Ya aquí es donde se interconecta directamente la ISO 31000. Vamos a ver qué sigue, qué dice este requisito. Dice: el propósito general consiste en entender causa, efecto y posibilidad de los eventos adversos que ocurran para gestionar dichos riesgos a un nivel aceptable. Igualmente, el propósito es que la organización asegure que el sistema de gestión de activos logre sus objetivos, prevenga o reduzca los efectos indeseados, identifique oportunidades y logre una mejora continua. En ese sentido, pues definitivamente es importante entonces que interconectemos y ver cómo el riesgo, de alguna manera, o la ISO 31000 se interconecta con los objetivos. Entonces, formalmente, esto que vemos acá, pues es el modelo de gestión del riesgo que plantea la ISO 31000 y que vimos adicionalmente en esta primera parte de explicación de este video. Luego, para que exista realmente el riesgo de acuerdo a la ISO 31000, yo debo haber fijado, por supuesto, los objetivos, ¿no? Una vez que defino mi contexto, dentro de ese contexto defino mis objetivos, por supuesto, pues voy a definir realmente cuál es el riesgo que representan, pues, y la incertidumbre sobre la consecución de estos objetivos. Y aquí entonces entramos en contacto con el concepto de riesgo. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de estos objetivos y que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. ¿Okay? Una vez yo defino estos elementos, este concepto me plantea entonces que definitivamente cuando hablamos de objetivos, yo estoy hablando de una expectativa. Y que esa expectativa, como lo vimos en uno de los elementos del concepto, en una de las notas del concepto de riesgo, veíamos que los objetivos de alguna manera son una expectativa futura. Y que esa expectativa futura tiene que ver de alguna manera con una visión tradicional o un enfoque amplio. Es decir, básicamente el enfoque tradicional o la visión tradicional era básicamente asociado a aspectos negativos. Es decir, objetivos asociados, por ejemplo, a disminuir los accidentes, ¿ok? A evitar la recurrencia de una falla catastrófica de un componente, a evitar la pérdida de dinero, a lograr establecer la disminución de la pérdida de personal, por ejemplo, porque se fue de la empresa. Objetivos específicamente con esa visión tradicional desde el punto de vista negativo. Sin embargo, hay un enfoque amplio, un enfoque positivo y que está asociado básicamente al logro, objetivos de maximizar los beneficios, objetivos de disminuir las fallas, objetivos como maximizar los resultados o la sostenibilidad futura de la organización, maximizar beneficios, en fin, todos esos elementos son claves. Ambos enfoques, el tradicional o el amplio, básicamente sirven o aplican a cualquier organización y a través de un enfoque transversal en toda la organización. Es decir, cualquier elemento de la organización lo puede aplicar dentro de cualquier organización. No importa de cuál organización estemos pensando. Entonces, en ese sentido, básicamente los objetivos, como les dije anteriormente, a través del enfoque tradicional, va a minimizar hechos no deseados o a maximizar hechos deseados. Veamos entonces
definitivamente cómo funciona y cómo interconectar estos procesos, tanto del lado derecho como maximizar hechos no deseados con la materialización de los hechos deseados, con el proceso de gestión del riesgo propuesto por el estándar ISO 31000. En ese sentido, vemos acá que en primera instancia, para que existan hechos no deseados, deben existir fuentes de peligros. ¿Okay? Cuando hablamos de fuentes de peligro, estamos hablando de elementos importantes que puedan generar hechos no deseados. Por ejemplo, fuentes de peligro, por ejemplo, la altura. ¿Okay? La altura está asociada a un elemento peligro que pueda hacer que ocurra un accidente. ¿Okay? Manejo de sustancias tóxicas o sustancias peligrosas, inflamables. Estas pueden producir una nube tóxica y generar consecuencias al personal, o puede haber sustancias inflamables que pueden ocurrir una explosión, un incendio. Por ejemplo, la presencia de esos elementos, por supuesto, van entonces a establecer como primer elemento del proceso de identificación del riesgo, definir los elementos que forman parte de las consecuencias o que realmente interactúan para que existan las consecuencias. ¿Qué escenarios pueden darse consecuencias? Por ejemplo, tamaños de agujeros, qué tipo de fluido, ¿okay? Qué tipo de elementos desde el punto de vista de diagnóstico, aislamientos de detección, sistemas de aislamiento, detección y mitigación pueda tener una planta. Existen mecanismos de deterioro. Vemos cómo, por ejemplo, qué tipos de materiales estamos utilizando. Entonces, todos estos elementos yo debo identificarlos, porque seguidamente en ese proceso de análisis yo debo establecer o relacionar la consecuencia con la frecuencia. Es decir, yo debo establecer un modelo matemático que interconecten todos estos elementos que forman parte del escenario de consecuencia o del grado de certeza, y que tienen que ver con estos dos elementos integrantes del riesgo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que aquí, en este proceso de análisis, yo voy a tener un número, y que ese número o color, porque a lo mejor lo voy a hacer desde el punto de vista cualitativo, es decir, dependiendo de la información que tengamos dentro del proceso de análisis, yo puedo definir un modelo matemático cualitativo o un modelo matemático cuantitativo. ¿Ok? Y en función de eso voy a obtener un número, si es un análisis cuantitativo, o si es un código de colores, un modelo cualitativo, a lo mejor puedo relacionarlo con un código de colores. Lo importante aquí es que en la valoración del riesgo yo debo definir hasta dónde es tolerable. Es decir, ya aquí, de hecho, hasta dónde es tolerable realmente lo defino en la etapa de comunicación y consulta, alcance, contextos y criterios. Aquí defino yo ese límite. Realmente en este proceso de valoración lo que voy a hacer es comparar este número del análisis con este nivel de tolerancia y saber realmente dónde está el riesgo, en un nivel tolerable o un nivel intolerable. Y en función de eso, pues por supuesto, voy entonces a tomar decisiones. Es decir, definir si acepto ese riesgo, si lo mitigo, establezco estrategias para disminuir la probabilidad de falla o las consecuencias, o simplemente lo transfiero a un tercero a través de una póliza de seguro. O sea, bajo este esquema, eso es lo que plantea el estándar ISO 31000 en cuanto a lo que es definir el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y este es el paso a paso y cómo se interconecta, viéndolo desde el punto de vista de minimizar hechos no deseados. ¿Okay? Ahora vamos al otro lado, hacia el proceso de materializar hechos deseados. Definitivamente es lo que llamamos entonces la oportunidad. Cuando yo defino los objetivos, igualmente estoy estableciendo la oportunidad. Cuando yo defino, por ejemplo, maximizar la rentabilidad del negocio, me estoy yendo al lado positivo. ¿Ok? Debo entonces ver cuáles son realmente esas oportunidades. E igualmente tengo que ver cuáles son esos escenarios positivos que pueden darse.
¿Cuáles son las consecuencias? Que en este caso no son negativas, sino son positivas. Es decir, ¿cuánto me voy a ganar desde el punto de vista de rentabilidad? ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Qué grado de certeza de que eso ocurra? Es decir, realmente eso está asociado definitivamente a lo que es la frecuencia de que ese evento pueda ocurrir. ¿Ok? Y un aspecto muy importante. Dentro del proceso de análisis, aquí yo tengo que evaluar qué control o grado de control o certeza tengo yo sobre esa oportunidad. Por ejemplo, si la oportunidad es de ganarme $1.000.000 a través del juego de una rifa, de un ticket, de una rifa, de la lotería, por ejemplo, eso no tengo ningún control. Eso está asociado al azar. Por lo tanto, eso no es una oportunidad para efectos de un sistema de gestión de activos. Si yo no tengo control, realmente no puedo definirla como una oportunidad. En este sentido, entonces, cuando estamos frente a oportunidades que son independientes del azar, es decir, que no, para lograrse se requiere el establecimiento de estrategias, realmente yo puedo entonces pasar al proceso de tratamiento de la oportunidad. Y a diferencia del tratamiento de la oportunidad en procesos de hechos no deseados, donde yo tomo decisiones aceptando, mitigando, transfiriendo, a nivel de toma de decisiones frente a oportunidades, yo lo que tengo es que establecer estrategias para potenciar realmente la oportunidad. En ese sentido, pues, esto es el proceso realmente que la ISO 31000 nos plantea cuando establece que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Como siempre lo he dicho, el conocimiento es un tipo de activo que realmente crece cuando se comparte. En ese sentido, pues quiero agradecerte que hayas llegado hasta esta parte del video. Cualquier duda o cualquier comentario, pues puedes definitivamente hacerlo a través de mis redes, a través de mi correo electrónico, de tal manera que podamos ir creciendo con este intercambio de conocimiento. Y recuerda, si todavía no formas parte de nuestra comunidad Patreon, te invito a formar parte de la misma para que sigamos construyendo el conocimiento.